Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Arquitectura continuaremos con el curso. En este caso vamos a abrir Autodesk Revit, Revit 2019. Antes, si no llegaran a tener Revit, no necesitan por qué tenerlo craqueado, únicamente tendríamos que ir a Autodesk Education Free Software, registrarnos si somos estudiantes o académicos. Si vamos a utilizar el software para cuestiones académicas como es aprendizaje y tareas de la universidad o la preparatoria, podemos registrarnos y podemos descargar el software sin ninguna limitación de manera gratuita. Tenemos una bastante gama, es mucha la gama que tenemos para poder descargarlo. Y bueno, lo único que tienen que hacer es registrarse. Hay que seguir esto, es elegir el software que queremos instalar, crear la cuenta y seleccionar la versión, el sistema operativo, el lenguaje e instalarlo. Como recomendación, hay que utilizar el LAN en vez del Wi-Fi para poder descargar de manera más fácil cualquier tipo de software. A veces el Wi-Fi tiene algunos problemas en conexión y son más tardados. Ahora bien, tenemos dos versiones, les voy a enseñar con la 2019, pero bueno, tenemos la 2018. Como pueden ver, esta dice 2018.3 y esto es debido a que tengo unas actualizaciones, unos fix de esta versión que mejoran la versión inicial que salió. Por este lado también tenemos la versión 2019, que si ustedes la descargaron tal vez no tengan esta página de inicio. Debido a eso, pues estoy marcando esta página de inicio, que es la 2018. Como podemos ver, tenemos nuestro eh, nuestro botón de aplicación, de igual manera que aquí. Esta se llama diferente, esta es una actualización que tiene la versión 2019.1, que es la versión de Home, para poder conectarse con archivos en la nube, ¿no? Pero bueno, prácticamente lo mismo. Ok, bueno, vamos a ver esto, que es la versión 2018 en la página de inicio. Nos vamos a File, vamos a ver que tenemos prácticamente lo mismo que en cualquier software. La mayoría de elementos tenemos para abrir un nuevo archivo, proyecto, familia, etcétera. Para guardar como, para exportar tenemos diferentes formatos de exportación y para publicar o imprimir tenemos eh, la parte importante en Revit es que los archivos se manejan en proyectos familia y en este caso masas conceptuales. Los proyectos son aquellos extensiones o aquellos archivos con extensión RBT en donde nosotros vamos a trabajar, vaya la redundancia, los proyectos arquitectónicos, estructurales o MEP para nuestro modelado. Tenemos también las familias, que son aquellos relacionados a los elementos dentro de la construcción, llámese mobiliario, instalaciones, muros, vigas, etcétera, ¿no? Es lo más parecido a bloques dentro, si lo comparamos dentro de AutoCAD. Y tenemos las masas conceptuales. Tenemos las masas conceptuales, estas nos van a servir para poder generar modelos paramétricos complejos de fachadas, de familias o algún otro elemento. Tenemos los pies de planos, estos son cuestiones anotativas, y para poder abrir tenemos diferentes archivos, como les había comentado, tenemos proyectos, familias, y si no sabemos qué tipo de archivo es de Revit, podemos utilizar esta opción. Tenemos las extensiones, vamos a ver, blog, notas, tenemos las extensiones RBT, que son para proyectos, tenemos las RT, RFA, que son para familia, como lo podemos ver aquí, RBT, RFA, familias, y tenemos los archivos con RT, que son para plantillas. Si ustedes utilizaron un software CAD/CAM anteriormente, verán que lo ideal es comenzar con una plantilla para poder agilizar el proceso del modelado. En este caso, para poder facilitar el proceso del modelado del edificio. Y tenemos la opción de abrir el IFC, que era lo que les comentaba.
del Industry Foundation Class. También tenemos la opción para poder abrir archivos ejemplo que vienen precargados en nuestro software, con los cuales sería bueno poder ver cuáles son las particularidades que tiene. Y bueno, tenemos para exportar, podemos exportar en CAD, en algunos otros archivos como Building Site, FBX para 3D Max, tipo de familia. Podemos exportar, en este caso, videos de estudios solares y recorridos virtuales, así como imágenes de renders. Podemos exportar tablas de cuantificación o tablas de reporte de áreas y podemos cambiar nuestras salidas de exportación de DWG y EIFC. Si nos vamos a las opciones, podemos ver lo básico que tiene Revit, que son cada cuando se puede guardar o cada cuando te avisa que tú guardes. En este caso es recomendado debido a que podemos perder el archivo igual que en AutoCAD, ¿no? Es recomendado guardar. Tenemos el usuario interfaz, los gráficos, hardware, location, rendering, etcétera, ¿no? Si quieren tocar más a fondo este tema, les recomiendo que se metan al curso de introducción de Revit Structure. Bueno, esta es una parte inicial. En el otro video estaremos hablando un poco más de las demás